Pues buenos días. El día de hoy voy a platicarles un poquito acerca de sargazo en el Caribe mexicano, cuál es el estatus actual de conocimiento y las perspectivas acerca de este fenómeno que ha resultado tan importante en los últimos años, ¿no? Entonces, en principio voy a hablar un poquito acerca de las generalidades de este fenómeno y después vamos a ver cuál es la problemática particular aquí en la zona del Caribe mexicano. Nosotros sabemos que estas arribazones de sargazo pelágico son un fenómeno natural que ha existido toda la vida y que, bueno, forman estos sargazos pelágicos un ecosistema flotante, de biomasa flotante altamente productivo. Originalmente nosotros conocemos en la región norte del Atlántico el famoso Mar de los Sargazos, y este mar es un ecosistema altamente productivo porque es zona de refugio y alimentación de muchas otras especies, ¿no? De manera natural, parte de esa biomasa se desprende de este mar por un sistema de corrientes, llega hacia las costas y en las costas forma esta biomasa de arribazón que nosotros conocemos y vemos en las playas. Esta biomasa de arribazón también tiene ciertos servicios ecológicos que son muy importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, la protección contra la erosión de las costas, ya que mantiene atrapados sedimentos. Y por otro lado se ha planteado también que forman, perdón, es que hay algo de, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Sí, no sé si puedan silenciar sus micrófonos. Gracias. Bueno, otro servicio ecológico muy importante que se ha mencionado varias veces de esta biomasa de arribazón es que son un flujo de nutrientes hacia el ecotono marino terrestre, ¿no? ¿Qué más sabemos acerca del sargazo pelágico? Bueno, hay varios estudios que nos hablan de que tiene altas tasas de crecimiento en aguas neríticas, que son mayores comparadas con las oceánicas, esto debido a la concentración de nutrientes, que pueden duplicar su biomasa en 11 días en estas aguas neríticas y en 50 días en oceánicas. Estas especies de sargazo pelágico, además, se reproducen exclusivamente a través de fragmentación del talo, es decir, por reproducción vegetativa, y en realidad hasta ahora no se han encontrado estructuras reproductivas que nos indiquen que completa su ciclo de manera sexual. Son especies estenoalinas que soportan altas irradiancias y se ha sugerido como factor limitante de crecimiento el fósforo, ¿no? Entonces son algunos de los datos que conocemos hasta ahora. Y si bien sabemos que son un fenómeno natural estas arribazones de sargazo, hemos visto cómo desde 2011 a la fecha se ha dado un incremento de la biomasa atípico en la región del Atlántico y del Caribe, y se ha hablado de nuevas regiones de consolidación fuera del Mar de los Sargazos, ¿no? En particular en esta región de recirculación norecuatorial, ¿no? Entre las costas de Brasil y el Golfo de Guinea se han planteado como causas potenciales un aumento de nutrientes en el agua de mar, un aumento de la temperatura superficial también del mar, que ha condicionado también a cambios en los patrones de circulación de corrientes, e incluso se ha planteado que el tráfico marino puede ser también un vector de transporte de esta biomasa. Entonces, bueno, en la región del Caribe, estos eventos masivos empezaron a registrarse a partir de 2011 con una biomasa 200 veces mayor a la que se había reportado en años anteriores, ¿no? Y aquí en el Caribe mexicano, nosotros tuvimos el primer evento de arribazón masiva durante 2014 y 2015, con una biomasa que fue 10 veces mayor a la reportada en 2011 para todo el Caribe. Y ahorita, más recientemente, en 2018-2019, tuvimos nuestro último evento masivo, que fue 3 a 4 veces mayor que lo reportado en 2014-2015. Entonces, hemos visto un incremento gradual y preocupante de estas arribazones. Estos fenómenos aquí en las costas de México, pues han generado fuertes afectaciones tanto ecológicas como socioeconómicas muy similares a las reportadas en otras regiones, ¿no? Ha habido, por supuesto, se habla de la contaminación de las playas, de un aumento en la mortalidad de diferentes especies, afectaciones a los ecosistemas costeros que están en el lecho marino, afectaciones también socioeconómicas como a pesquerías, por ejemplo, al sector turístico, afectaciones a la salud y diferentes problemáticas, ¿no? Nosotros en particular aquí en México hemos detectado
diferentes escenarios, ¿no? En principio, nosotros tenemos que en el Caribe mexicano tenemos 860 kilómetros de extensión y sin embargo, de esos 860 kilómetros de litoral, el manejo ha estado enfocado solamente en 170 kilómetros que corresponden pues principalmente a las regiones turísticas de mayor interés, ¿no? Entonces hemos detectado problemáticas en áreas que tienen manejo y problemáticas diferentes en áreas donde no hay manejo, ¿no? Entonces, en estas áreas que no tienen manejo, pues lo que se observa es la acumulación masiva en las playas, que genera condiciones anóxicas y produce una descomposición de la biomasa, y esta descomposición de la biomasa pues genera que haya exceso de materia orgánica particulada en las aguas adyacentes, un exceso de nutrientes, y esto conlleva pues a condiciones de hipoxia o de anoxia en las aguas adyacentes a la costa, y también que haya coeficientes de atenuación de la luz muy altos en estas localidades con alta materia orgánica particulada, ¿no? Es decir, el agua ya pierde transparencia, la luz no penetra y por lo tanto las comunidades en el lecho marino, como los pastos, por ejemplo, pues son seriamente afectados. Sin embargo, en aquellas localidades donde sí hay cierto manejo, pues este manejo no es regulado y no es tampoco al adecuado y hemos detectado otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, algunos de los problemas han sido, por ejemplo, la compactación de la arena debido al ingreso de maquinaria pesada que recolecta el sargazo. Por otro lado, también la remoción de esa arena, ya que se queda pues, pegada al alga, ¿no? Y esa remoción de arena puede ser tan grave que se ha estimado que de la biomasa que se recolecta, entre el 40 y el 60% en realidad es arena, ¿no? Hemos detectado también tiraderos clandestinos y sitios de disposición no adecuados y no regulados, ¿no? Entre la selva hay ciertos tiraderos de repente que pueden generar que el alga se descomponga ahí y que los lixiviados permeen hacia los mantos freáticos y los contaminen. También hemos visto un problema con estas barreras de contención que han utilizado algunos hoteles, ¿no? Del sector turístico, ya que son pues inefectivas y además generan que ese sargazo que se queda ahí en las barreras de contención se hunda y la biomasa se descomponga una vez que está en el lecho marino y pues también afecte a todas las comunidades que viven allí. Ha habido algunas propuestas de manejo en el intento por resolver estas problemáticas y algunas de las más interesantes que hemos visto pues son estas como la empresa DESMI que ha estado trabajando en un proyecto para crear barreras de desviación, no tanto de contención, sino estas barreras que permiten posicionarse de tal manera que desvían el sargazo hacia un lugar determinado en donde la biomasa se recolecta una vez que está flotando y mucho antes de que se deposite en las playas. Y con esto, bueno, pues se pueden resolver dos problemáticas, ¿no? La primera es que se recolecte mucha arena y se compacte la arena por ingreso de maquinaria pesada. Y la segunda es que el sargazo permanezca ahí en las barreras, se hunda y se descomponga en el fondo del mar. Otra propuesta interesante es la que hace el Hotel Moon Palace en la Riviera Maya, que tiene un cernidor de arena. Entonces el hotel se encarga de recolectar toda la biomasa que está depositada en el fragmento de playa que atiende, lo lleva al cernidor y entonces hace la separación de la biomasa y de la arena para tratar de reintegrar la mayor arena posible a las playas, ¿no? Entonces son algunas propuestas. También ha habido algunas propuestas de aprovechamiento en la región. Estas son algunas de las cuales ya están como más consolidadas. Por un lado, esta empresa Blue Green México, que es en realidad una cooperativa agraria, ha generado estos ladrillos construidos a base de sargazo, y que han servido como material de construcción para para la famosa casa del sargazo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues seguimos aquí teniendo el problema del manejo y la forma en la que se recolecta y la cantidad de arena que se está extrayendo de las playas. Otra propuesta es Alquimar, que es una empresa, una planta piloto en realidad de extracción de alginato, este compuesto que es muy utilizado en la industria. Sin embargo, pues esto está a escala piloto apenas y hace falta mucho más desarrollo. Una de las empresas ya consolidadas que se encuentran en Yucatán es Salgax, que es una empresa pionera en la transformación de sargazo y que ellos sí ya están produciendo y comercializando fertilizantes y algunos otros productos de manera exitosa, ¿no?
Sin embargo, bueno, pues estas propuestas de aprovechamiento no han dado solución completa a un problema que es muy complejo y que requiere de soluciones pues a gran escala y soluciones integrales, ¿no? Y parte de esto es porque muchas ocasiones cuando se presentan este tipo de problemas, pues como que iniciamos por el fin sin tener toda la información de línea base que se requiere para realmente poder hacer este tipo de propuestas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos abordado el estudio de este fenómeno de la detección al aprovechamiento pasando por diferentes etapas, ¿no? Y proponemos que es una buena forma de plantear estrategias de aprovechamiento y de manejo que sean realmente exitosas. Entonces, en una primera etapa, pues lo que ha resultado muy importante ha sido la detección y la evaluación de la biomasa flotante, lo cual se puede hacer a través de diferentes herramientas de percepción remota y machine learning, para tener un monitoreo continuo y poder estimar la cobertura superficial de esa biomasa que se acerca hacia las costas, ¿no? En una segunda etapa, pues resulta también muy importante llevar a cabo la caracterización de la biomasa, tanto la que está flotando como la biomasa que ya arriba a la costa, en términos de la abundancia, de la composición de especies, por supuesto de la composición bioquímica, que ahorita vamos a ver va muy de la mano con la composición de especies, eh, así como, bueno, cuestiones de fisiología y especies asociadas a estas arribazones. Y finalmente, a partir de toda esta información, nosotros podemos llegar a la etapa de la valorización para realmente detectar aplicaciones potenciales, pero además de aplicaciones potenciales, tampoco podemos perder de vista la parte de determinar qué servicios ecológicos en realidad nos están brindando pues estas arribazones, ¿no? Y por supuesto que es muy importante que todo esto, en todo esto consideremos cuál es la variación espaciotemporal de este fenómeno, ¿no? Y en el componente espacial, pues tenemos a su vez que es importante evaluar no solamente diferentes áreas geográficas a lo largo de la línea de costa, sino saber cómo todas estas variables están cambiando a diferentes distancias de la costa. Entonces, bueno, para poder realmente hacer un manejo y un aprovechamiento adecuado, requerimos tener el conocimiento biológico integral de este fenómeno, la comprensión también del impacto ecológico que está generando y algo muy importante es considerar que va a involucrar una red de actores sociales que tienen diferentes intereses, ¿no? En particular tenemos entonces al sector social, debido a las comunidades locales que son afectadas, al sector privado, cuyos principales partes son el sector turístico y la industria, que están muy interesados en este tema, y el sector público a través del gobierno y la academia, que también están colaborando en esto, ¿no? Por supuesto, esta colaboración debe ser a nivel internacional, ya que es un fenómeno que involucra a muchas regiones y que de otra manera no se podría dar solución a algo tan complejo. En este sentido, en el Laboratorio de Ficología Aplicada y Ficoquímica Marina del CIMBESTAB Mérida, hemos estado trabajando en este proyecto que se titula Valorización de la biomasa de arribazón del género sargazo para su uso y su aprovechamiento desde 2017 y hasta la fecha, ¿no? Si bien este proyecto terminó oficialmente en 2020, seguimos trabajando sobre muchas de estas líneas y algunas de las más importantes que hemos abordado, pues es precisamente este monitoreo espaciotemporal de las arribazones a través de herramientas de percepción remota y llevando a cabo a la par la caracterización de la biomasa que arriba las playas y su variación espaciotemporal para evaluar abundancia, composición de especies y abundancia relativa de esas especies, composición bioquímica de las mismas, tanto la composición proximal como la presencia de otro tipo de compuestos de interés comercial, por ejemplo, de interés potencial, e incluso el contenido de metales pesados, que se ha hablado mucho en estas especies de sargazo. También las especies asociadas de hidrozoos que crecen pegadas al alga, y finalmente, bueno, la caracterización morfológica y molecular de las especies presentes, pero también el impacto ambiental y social del fenómeno. Entonces, todo esto lo hemos abordado en colaboración con otros departamentos del mismo instituto, como el Departamento de Física Aplicada y de Ecología Humana, y también con otros centros de investigación como el CIBNOR y el Centro GEO aquí en Parque Científico Tecnológico de Yucatán.
Nuestra principal área de estudio se ha enfocado en la costa norte de Quintana Roo, desde Tulum hasta Cancún, y ahí hemos definido varias localidades de estudio y se han realizado monitoreos, o se realizaron más bien monitoreos a lo largo de un ciclo estacional de 18 meses. Entonces, les voy a platicar muy brevemente algunas de las cosas interesantes que hemos encontrado. Y lo principal es que sí hemos observado que existe una fuerte variación espacio-temporal, tanto en la abundancia de la biomasa que arriba a las playas como en su composición. Y como podemos ver en el gráfico que les muestro acá, pues esa variación puede ser incluso interanual. Hay fuertes variaciones de un año a otro. En particular, en este último evento de arribazón que tuvimos, encontramos que 2019 fue un año con una mayor abundancia de esta biomasa algal que arribó a las costas. Encontramos también una fuerte variación en la composición específica en términos temporales, en donde los patrones estacionales de la abundancia fueron diferentes para cada una de las especies, ¿no? Si bien observamos que tenemos un componente pelágico que es muy importante, que está formado por las tres especies holopelágicas de sargazo, que son Fluitans, Natans y esta variante morfológica que es Natans 8, también tenemos la presencia de algunas especies bentónicas, incluso de otros sargazos bentónicos y de algunas otras macroalgas y pastos marinos. Y bueno, de estos pastos marinos podemos observar cómo en algunas épocas del año pueden llegar a ser tan abundantes que representan el 100% de la biomasa fresca que se deposita en las playas. En términos espaciales, también hemos observado un cambio en la acumulación de biomasa que está muy relacionada con como la morfología de la costa, y también hemos observado que la composición de especies es sumamente variable. Encontramos siempre a este componente pelágico que es muy abundante, que puede ser del 78 al 100%, ¿no? Y que está formado por estas tres especies que comenté hace un momento, o estos tres taxones, y sin embargo, también encontramos un componente bentónico secundario que es altamente variable y que depende mucho de la localidad de estudio en la que estemos enfocándonos, ¿no? Y esto es porque precisamente este componente de especies bentónicas va a estar en función de las comunidades adyacentes que se encuentran en el lecho marino, y que muchas de estas especies de organismos son arrancados del fondo marino por efecto de corrientes y de vientos y se mezclan con el sargazo pelágico que viene viajando de otras regiones para ser depositados en las playas, ¿no? Pero no nada más varía la composición, sino también las abundancias relativas de las especies en la arribazón. Estas son algunas de las especies más comunes que hemos detectado aquí en el Caribe mexicano, las principales pelágicas, las tres pelágicas que tenemos, de las cuales la especie dominante siempre es Sargassum fluitans, Sargassum natans de tipo 1, el segundo componente más abundante, y finalmente un taxón que es bastante raro, es esta variante morfológica de Sargassum natans, pero también hemos encontrado a varios sargazos bentónicos, como estos que les presento aquí, y tres especies de pastos marinos que llegan a ser, les decía, muy abundantes en la época de verano. Finalmente, una parte importante que me gustaría también comentar es un dato interesante que hemos hallado en términos de la composición bioquímica de esta biomasa. Estos los datos de la variación espacial, y lo que hemos visto es que la mezcla de especies pelágicas al menos tiene una composición bastante homogénea, muy escasa solamente en el contenido de cenizas y de carbono, ¿no? Entonces esto es muy importante para el aprovechamiento, porque nos habla de que a lo largo de la costa del Caribe mexicano podemos hacer un aprovechamiento en diferentes regiones, ya que su composición es bastante homogénea. Estamos haciendo los análisis de cómo cambian estos componentes temporalmente, ya que sabemos de antemano que hay diferentes factores ambientales que pueden influir en la composición bioquímica y hacer que algunos de estos componentes estén en mayor o menor cantidad. Y bueno, pues finalmente, para ir cerrando esta parte, solamente me gustaría mencionar que pues es un fenómeno muy complejo de abordar, pero que hay dos cuestiones que quiero resaltar, ¿no? Uno, que la composición de las arribazones
y su variación espaciotemporal es un factor determinante que debe ser tomado en cuenta para el manejo y el aprovechamiento, ya que las especies presentes y las abundancias relativas de cada una de ellas van a determinar por mucho la composición bioquímica. Y esta composición bioquímica pues es clave para saber cómo podemos aprovecharla en términos del rendimiento que tenemos de cada uno de los compuestos presentes, pero también, perdón, de la calidad de los mismos, ¿no? También esta composición puede determinar el manejo, ya que en función de la composición y de las especies presentes, puede haber diferentes grados de degradación y de descomposición que pueden hacer que esta biomasa tarde más o menos tiempo en descomponerse. Por ejemplo, la presencia de pastos mezclados con el sargazo puede alentar el proceso de descomposición. Por otro lado, algo también interesante es que, bueno, al ser un fenómeno errático cuya abundancia presenta fuertes variaciones interanuales, requerimos forzosamente continuar con estos monitoreos a largo plazo y en términos del aprovechamiento, pues plantear estrategias, por ejemplo, de estabilización de biomasa fresca para la conservación y para ser utilizada en aquellos periodos en los que la biomasa es escasa o que está ausente, ¿no? Esto también nos lleva a pensar en el desarrollo de propuestas de aprovechamiento que incorporen ciertas alternativas para estas épocas del año en las que la biomasa es escasa o ausente, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante complejo y en términos de manejo sí se requiere una mayor regulación, al menos en esta región del Caribe mexicano. Algunas de las líneas de investigación que aún tenemos activas y estudios que continúan y que son elementales, pues es la parte de taxonomía y caracterización molecular de estas especies, el análisis de la variación temporal en esta composición bioquímica, que va a ser muy importante para determinar el aprovechamiento, el desarrollo también de algunas metodologías de la extracción de compuestos de interés a partir de la biomasa seca, fresca y liofilizada para ver qué forma es la óptima para la extracción de estos compuestos. La variación también de la biomasa flotante a través de estas herramientas de percepción remota y aprendizaje máquina que pueden ser muy útiles para la detección del fenómeno y la regulación y el manejo. Y recientemente pues hemos incorporado algunos estudios también de fisiología de especies pelágicas en un intento por entender fisiológicamente qué está pasando y qué factores determinan su crecimiento exponencial, así como algunos estudios de degradación de la biomasa, ¿no? Y bueno, finalmente algunos proyectos de divulgación que hemos mantenido en continua actualización es esta aplicación móvil que se conoce como Sargassum, que lanzamos el año pasado y que es una guía ilustrada para identificar a las especies pelágicas y bentónicas que están presentes en las arribazones del Caribe, que está disponible de manera gratuita para todo público y en inglés y en español y en francés, ¿no? Para su utilización. Entonces, pues bueno, esto sería todo. Yo agradezco mucho su atención y quedo pues atenta a sus preguntas.